¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este martes 11 de mayo abrimos ya el Atlántico Noticias. Desde esta pasada madrugada hay libertad de circulación nocturna en Canarias. Se acata, por tanto, la suspensión del toque de queda y el cierre perimetral que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero pese a este cambio, ayer se vivió absoluta tranquilidad en las islas. El resto de medidas, eso sí, se mantienen, como la limitación de los grupos en reunión o los horarios de cierre de los locales. El gobierno canario llama a la prudencia, sobre todo a que no se produzcan aquí en Canarias imágenes como las que han dado la vuelta al mundo en la península, de fiestas y de botellón sin control en las calles. Y todo esto se produce en pleno avance de la vacunación en España. Más de 6 millones de personas tienen ya la pauta completa. Los contagios afortunadamente siguen bajando. Miguel Vega. Fin del estado de alarma y fin de las restricciones, pero los expertos esperan que la relajación de las medidas no provoque un nuevo pico de contagios. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 188 casos por cada 100.000 habitantes. Misma tendencia en Canarias. Los casos siguen descendiendo y la incidencia acumulada se sitúa en 87 casos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía que siga avanzando la inmunización y anunció que en los próximos 100 días habrá inmunidad de rebaño. Mientras en Estados Unidos ya se ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para adolescentes entre 12 y 15 años y es ya el segundo país, después de Canadá, en comenzar a vacunar a los más jóvenes. Ahora la farmacéutica espera que ya en junio la Agencia del Medicamento Europea también dé su visto bueno a la vacunación de niños contra la COVID. Miramos un día más a Colombia. Ha habido una reunión sin resultados positivos allí. Sigue la tensión en las calles. 28 muertos oficiales, casi 300 heridos. Y el presidente ha debatido posibles soluciones con líderes de las protestas, también con representantes de la Iglesia ICIAR, pero no hay avance, parece. Para nada, Marta, y es que los líderes de estos colectivos sociales están denunciando que no hay cambios en la actitud del gobierno, que el presidente Iván Duque sigue sin condenar la brutalidad policial en unas manifestaciones, como bien dices, que continúan siendo violentas y muchas veces mortales. Para mañana ha convocado un nuevo día de paro nacional. Es que les contamos hoy Jerusalén, que ha sido escenario de varios días de disturbios graves en una nueva escalada de violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes que deja centenares de heridos, ataques en represalia por parte de ambos lados. Enseguida lo vamos a ver. Y la situación en Venezuela, se lo venimos contando, hace que miles traten de huir a otros países de forma ilegal. No solo a Colombia, también se van a Ecuador. El problema es que ahora Ecuador está en confinamiento estricto. Cuando llegan tienen muchas dificultades para recibir cualquier ayuda, incluso para comer. Y Patricia Ramírez, madre de Gabriel, el niño asesinado en Almería, pide una ley que proteja a las víctimas de delitos violentos para evitar ser objeto de medios de comunicación determinados. También pide que se prohíba usar estos casos para crear morbo, ha dicho, o espectáculo en programas de entretenimiento. Bueno, y cada vez que llueve, los vecinos de una calle en concreto que está al sur de Ciudad de México no se atreven a conducir y van a ver el porqué. El motivo es más que claro: la calle es tan empinada que los vehículos patinan, se deslizan pendiente abajo, los accidentes son constantes, a la mínima que caen 4 gotas. Ahora lo han denunciado en las redes sociales y las imágenes se han hecho virales. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta primera noche que hemos pasado sin toque de queda aquí en Canarias, tras ese fin del estado de alarma, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbara esta medida junto al cierre perimetral. Ahora estamos a la espera de la respuesta que dé el Tribunal Supremo. Se puede llegar a conocer esta misma semana. Esta es la imagen de las capitales canarias sobre las 11 de la pasada noche. Hay que recordar que la restauración sí que continúa con el cierre obligatorio a la hora establecida por cada nivel. El Gobierno de Canarias tiene hasta el miércoles para presentar un recurso tras el rechazo judicial, y este órgano tendrá, como decimos, un plazo de 5 días para pronunciarse, y su decisión pues puede servir para unificar criterios en toda España.
El Gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, tras el fin del estado de alarma, Canarias va a ser la primera comunidad autónoma en recurrir al Tribunal Supremo el rechazo judicial al toque de queda y al cierre perimetral. El Consejo de Política Interterritorial, todo el acervo que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año está a disposición de las comunidades autónomas. Un toque de queda que sí se ha permitido en Valencia y Baleares, pero no en el País Vasco, y que tiene como objetivo evitar esto. Las imágenes que se han podido ver este fin de semana en varias ciudades y donde Fernando Simón ya advierte que en 10 días observaremos una subida en los contagios. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. Y manda un mensaje a las personas que protagonizaron estos vídeos, porque el final del estado de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera. Mientras tanto, Canarias tiene hasta este miércoles para presentar el recurso que ya ha anunciado al Tribunal Supremo. Bueno, mientras se continúa trabajando en la inmunización de los ciudadanos, hasta el domingo se ha vacunado a 233.000 personas con la pauta completa en el archipiélago, más del 12% de la población diana, 480.000 personas con al menos una dosis, y se trabaja también en la prevención. Se va a ampliar hasta el 31 de julio el control a viajeros nacionales que lleguen a nuestro archipiélago. La idea, que Canarias continúa siendo un lugar de territorio seguro, y estos últimos 6 meses casi el 90% de los turistas nacionales han aportado una prueba negativa. Sigue avanzando la vacunación en España, ya son 6.200.000 las personas vacunadas con la pauta completa, la incidencia sigue cayendo y esto, dice Sanidad, confirma esa tendencia descendente de las últimas semanas. Miguel Vega. Y es que el ritmo de contagios y fallecidos sigue bajando en España y tras la cuarta ola que comenzó a subir después de la Semana Santa, la incidencia acumulada sigue descendiendo. El Ministerio de Sanidad ha comunicado durante este último fin de semana más de 13.000 nuevos contagios, 103 fallecidos y sitúa la incidencia acumulada en 188 casos por cada 100.000 habitantes. También baja la curva de expansión en Canarias. En la última jornada, el archipiélago ha comunicado 107 contagios, 2 fallecidos y la incidencia acumulada 85 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el fin del estado de alarma y la imposibilidad de mantener algunas restricciones, ahora las comunidades autónomas temen un nuevo repunte. El Gobierno de España considera que el estado de alarma debía tocar a su fin, que las comunidades tienen instrumentos para seguir manteniendo la precaución y la cautela. Pero mientras sigue avanzando el proceso de vacunación, durante este fin de semana se ha batido un nuevo récord de pinchazos en todo el país, más de 700.000 vacunas en los últimos 3 días. En el último informe de Sanidad ya han recibido la pauta completa más de un 13% de la población, es decir, 6.200.000 personas, pero una dosis la han recibido un 29%, suponen 13.700.000 personas. En Canarias también sigue avanzando a buen ritmo el proceso de inmunización. Más de 1.800.000 personas tienen que ser inmunizadas en los próximos meses y ya han recibido las 2 dosis un 12% de la población y una dosis un 26% de la población. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que en los próximos 100 días se conseguirá la inmunidad de rebaño. Estamos a 100 días de lograr ese objetivo del 70% de la población española vacunada y, por tanto, de lograr esa inmunidad de grupo. Bueno, y la Unión Europea sigue confiando en tener inmunizada, como ven, también al 70% de la población de todo el continente ya para julio. Y ha firmado un nuevo acuerdo con Pfizer para contar con 1.800 millones de dosis hasta el 2023. Una vacuna que podría recibir la autorización de la Agencia del Medicamento Europeo para adolescentes ya para junio. 1 de cada 4 ciudadanos de la Unión Europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Los países miembros avanzan en el proceso de inmunización con las 4 fórmulas aprobadas. Todo ello a pesar del incumplimiento en las entregas de AstraZeneca. Por eso Bruselas llevará a los tribunales a la farmacéutica. Le exige daños y perjuicios por no cumplir con el envío de las 300 millones de dosis acordadas.
Mientras Pfizer se postula como la esperanza de la Unión Europea, amplía su acuerdo con los países miembros y asegura que su fórmula es eficaz ante todas las variantes detectadas. Una vacuna que ya se utiliza en Canadá para inmunizar a los adolescentes mayores de 12 años. El país norteamericano espera recibir en los próximos días 2 millones de dosis para avanzar en este grupo de edad. Recibí una vacuna para proteger al resto de mi gente en su comunidad. Un grupo de edad que espera comenzar a vacunar Estados Unidos en los próximos días tras recibir la autorización de su regulador. Biden considera necesario proteger a los menores de entre 12 a 15 años para que puedan volver a la escuela con total seguridad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud certifica la seguridad y eficacia de la vacuna china Sinopharm. El organismo internacional asegura que está siendo utilizada en muchos países y está generando buenos resultados de protección. Y otro asunto importante, la supresión de las patentes de las vacunas, algo difícil de conseguir. Hace solo unas semanas que está algo más cerca de ser una realidad. Ya saben que el apoyo público y claro de la administración estadounidense ha cambiado un tanto el escenario sobre la vacunación mundial. Hay varios países que preparan un nuevo texto para que se apruebe esa liberalización de las patentes en la Organización Mundial del Comercio. Son 105 los que están a favor. Y si no se llega al consenso, podría haber una votación sobre la nueva propuesta en junio. Bueno, histórico anuncio de Estados Unidos que les hemos contado de apoyar, cuando menos, la suspensión de las patentes y que abre un nuevo escenario. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Fernando Lamata, que es secretario general del Ministerio de Sanidad, miembro de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento. Señor Lamata, bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, por lo pronto hay un nuevo escenario de lo que a lo mejor podíamos pensar hace unos meses. Ahora se abre un nuevo escenario. No sé si acabará realmente librándose patentes en este contexto particular. Desde luego, como usted señalaba, la posición de Estados Unidos ha cambiado y ha cambiado en positivo. El presidente Biden anunció el día 5 que apoyaba la suspensión de las patentes propuesta por la India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio. Esto supone quitar una barrera para que se pueda aumentar la producción de vacunas en todo el mundo, en América Latina, en África, en Asia, en todos los países, y pudiéramos entonces fabricar vacunas suficientes para que toda la población, y no solo el mundo rico, pudiera estar vacunada al final de septiembre o al final de año, que sería lo deseable. Claro, eso sería lo deseable, señor Lamata, pero bueno, viendo lo complicado que va a ser todo, por lo pronto la Unión Europea ha puesto su decisión, ha dicho por lo menos que se lo iba a pensar, por así decirlo. Luego queda la negociación en la Organización del Comercio. Digamos que todo el proceso no va a ser pues tan rápido como para que se comience a producir en masa esas vacunas que requieren urgentemente en África y en otros puntos del planeta, ¿no? Así es un proceso que hay que empezar cuanto antes. Por eso, el próximo 8 o 9 de junio, cuando se vuelva a reunir la Organización Mundial del Comercio, sería muy bueno que la Unión Europea también apoyara ya esa suspensión de patentes. Usted comentaba antes que la Unión Europea acaba de decir que va a ampliar su contrato con Pfizer para comprar otros 1.800 millones de dosis. Esto supone una inversión de 35.000 millones de euros para que nos podamos poner la tercera, cuarta, quinta y sexta dosis, mientras en Honduras el 0,3% de la población, en Bolivia el 4,2%, en Paraguay el 1% están vacunados. Es decir, es una inmoralidad que estemos acaparando vacunas en el norte, mientras en el sur, en los países de América Latina, no están pudiendo vacunar, y en África y en países de Asia. Por tanto, el llamado a la Unión Europea para que, igual que ha hecho Biden, igual que ha hecho también el señor Bill Gates, que se oponía a las patentes y ha hecho un comunicado apoyando esa suspensión temporal, para que mientras haya pandemia las patentes estén prohibidas. A partir de ahí hay mucho trabajo, como usted dice, efectivamente hay que hacer la transferencia de tecnología. La OMS ha propuesto un mecanismo para poder hacer esa transferencia a todas las fábricas del planeta que quieran fabricar. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, que apoya esa suspensión de patentes, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para que se estudie toda la capacidad de producción mundial y se monitorice cómo se puede ir ampliando. Hay que hacer esa transferencia de conocimiento y hay que hacer incentivos a la producción, igual que hemos hecho
en Europa con las compras anticipadas a Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Por tanto, los mecanismos están. Hemos de aplicarlos y, desde luego, es un compromiso moral, ético de España, de los países europeos, con el resto del planeta, porque o nos salvamos todos, insisto, como decía la otra vez, o no nos salvaremos. Habrá nuevas mutaciones y no podremos vivir en paz, no podremos salir de esta zozobra de la pandemia. Bueno, pues estaremos pendientes, por tanto, de lo que ocurra, pendientes si se logra finalmente en un plazo corto de tiempo lograr que comiencen a llegar las vacunas a tantos lugares que lo necesitan, como lleva tanto tiempo reivindicando Fernando Lammata, al que agradecemos un día más que esté con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y mucha suerte. Bueno, requieren de vacunas precisamente en la India, un país en teoría productor de vacunas, pero allí se vive una crisis sanitaria sin precedentes. La Organización Mundial de la Salud ha calificado de preocupación mundial la variante india. La ayuda internacional llega, pero no es suficiente. 11 personas han muerto directamente por falta de oxígeno porque se retrasó el camión cisterna que lo llevaba al hospital. La India registró una disminución en las cifras tras varias jornadas seguidas, acumulando más de 400.000 contagios y una tasa de muerte superior a las 4.000 por la COVID-19. Este lunes el país asiático registró 366.161 nuevos casos y más de 3.700 fallecidos en las últimas 24 horas. En total, el número de infecciones asciende ya a los 22,6 millones, manteniéndose como la segunda nación más afectada por la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. Asimismo, Nueva Delhi inició este lunes su cuarta semana consecutiva de confinamiento de sus más de 20 millones de habitantes para romper la cadena de contagios. En medio de una crisis de oxígeno, el país sigue recibiendo ayuda internacional para tratar de aliviar unos datos que se han acostumbrado a batir récords diarios. Desde el inicio de la campaña de vacunación, que comenzó el pasado mes de enero, se han administrado un total de 170 millones de dosis. Sin embargo, estas cifras se encuentran lejos de la meta inicial de inocular a 300 millones de personas para el mes de julio. Bueno, esto sigue siendo la India y allí se extiende una práctica sobre la que ya los médicos avisan seriamente, no sirve para nada. Hay creyentes que usan estiércol de vaca mezclada en orina para evitar contagiarse de la COVID y dicen que esto aumenta su inmunidad. Están tratando los médicos de dispersar esta creencia. Los sanitarios advierten de que no hay ninguna evidencia científica y que se corre el riesgo de propagar otras enfermedades. Vamos a Lampedusa porque más de 2.000 personas migrantes tuvieron que pasar la noche al raso en el mismo muelle. Estaban esperando un barco de cuarentena donde van a tener que pasar 2 semanas. Es la medida que se toma para evitar la propagación de la COVID. Las autoridades dicen que es la única medida posible porque el centro de detención ya está lleno. 20 embarcaciones han llegado a Lampedusa en solo 24 horas con 2.000 personas a bordo. Vamos a mirar a Reino Unido, que camina ya hacia su tercera fase de desconfinamiento. El próximo lunes abre el interior de bares. Ya hay restaurantes, de cines, de museos. Un tercio de la población británica está ya inmunizada. El Reino Unido entrará el próximo lunes en la tercera fase de la desescalada del confinamiento impuesto en enero, que contempla la reapertura de los interiores de bares y restaurantes, reuniones bajo techo de 6 personas y la posibilidad de abrazar a gente ajena al propio núcleo familiar. A partir del lunes 17 de mayo también reabrirán cines, museos y parques infantiles interiores. Se permitirán congregaciones de hasta 30 personas al aire libre, de 6 personas en espacios cerrados, la organización de algunos eventos multitudinarios y los estudiantes de secundaria podrán ir sin mascarilla. Reabrirán los hostales y hoteles y en general el sector de la hostelería y la restauración, que hasta ahora ofrecía servicio de terraza o para llevar, y además podrán celebrarse bodas con 30 personas y más de 30 podrán asistir a funerales. The data now support moving to step 3 in England from next Monday, the 17th of May. This means the rule of 6 or 2 households that has applied outdoors will now apply indoors. And the limit for outdoor meetings will increase to 30. From next Monday, you'll be able to sit inside a pub and inside a restaurant. El gobierno también ha confirmado que la próxima semana podrán reanudarse los viajes al extranjero, que estaban prohibidos salvo en casos excepcionales muy concretos, pero respetando ciertas restricciones y medidas sanitarias que varían en función del riesgo que presenta cada país.
Los expertos no descartan otra ola de coronavirus en España por esas aglomeraciones, por las fiestas vividas en ciudades como Madrid o Barcelona este fin de semana. Escucharon a Fernando Simón, se mostró decepcionado ante estas actitudes que algunos ponen poniendo en peligro a tantos. De hecho, aseguró que ante este nuevo escenario no sabe qué puede llegar a ocurrir dentro de 2 semanas. Sábado 9 de mayo, queda media hora para que finalice el estado de alarma. Nervioso estoy. Nervioso, contando, tengo aquí la cuenta atrás en el móvil, 36 minutos para que llegue ya el momento de empezar a volver a la normalidad. Sí, pero es que tengo que trabajar mañana y tengo que aguantar todo este ruido, pero bueno, estoy feliz por ellos. Siempre hay gente que desde luego no pertenece al grupo de los sensatos. Una falta de sensatez que enfada a Fernando Simón. No estoy enfadado, decepcionado sí, mucho. Y hace autocrítica. Estoy probablemente decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje y aunque no tengo toda digamos, peso sobre la opinión de la población, desde luego tengo un púlpito aquí que me da una visibilidad que a lo mejor no he utilizado bien. Me resulta imposible pensar en los profesionales que están viendo fallecer personas todavía cada día en sus manos. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha expresado su enfado y pronostica una posible quinta ola donde los jóvenes de entre 16 y 29 años podría ser la franja de población más afectada. El colectivo sanitario cree que a pesar del apoyo los primeros días de la pandemia, ahora se incrementa su fatiga pandémica. No solo dicen enfrentarse al colapso de las UCI, sino también a la irresponsabilidad de estas celebraciones y de fiestas ilegales en domicilios o locales. Pues ya ven, los epidemiólogos nos lo cuentan, asombrados por esta reacción de este grupo de gente. Fernando Simón, decepcionado y no sabemos qué puede pasar, qué hay detrás de estas conductas. Vamos a hablar hoy de nuevo con Juan Capafón sobre este asunto. Juan Capafón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, una cuestión que llama la atención, es verdad que no podemos generalizar y es que esto es un grupo de personas que no representan a todo Madrid o toda Barcelona, pero ¿qué puede haber detrás de este desafío al virus que vimos este fin de semana? Bueno, desde luego lo primero, subrayar lo que acabas de decir, afortunadamente es una minoría. Pues a veces está detrás, en esta franja de edad, que consideran al virus como una especie de dictador, ¿no? Que con una revolución libertaria vamos a acabar. Y no, al virus se le acaba conciencia e inteligencia, ¿no? Y por tanto, esa visión de que, bueno, de que podemos hacer ya lo que queremos, de que ya podemos sentirnos libres, es un gran error en esa franja, insisto. Confunden, por supuesto, lo que es una libertad con control a descontrol, que en el momento en que hay descontrol ya no hay libertad. Y de ahí que en esa franja se pueda dar más, también es cierto, y hay que reconocerlo, que estamos ante un periodo muy largo que a todos nos está costando muchísimo y que evidentemente no es lo mismo tener 40, 50, 70 años que tener 12 o 18. Y en ese sentido no es que tengamos que ser para nada permisivos, pero sí entender el fenómeno y sobre todo intentarlo prevenir y atajar de forma radical. Y no será, Juan, que no se haya comentado pues el momento en concreto, al margen de disputas políticas, pero el momento en concreto en el que estamos, que era sencillamente levantar un instrumento jurídico, ni mucho menos que se hubiera acabado la pandemia como parecían celebrar todos estos jóvenes, pero no tan jóvenes, y eso es lo que también ha llamado la atención. No estábamos ante adolescentes, estamos ante personas que muchos de ellos pues de 30 hasta de 40 años, ¿no? Mira, antes comentaba la libertad. Bueno, la libertad va de la mano del autocontrol y es algo que nos vamos ganando día a día, minuto a minuto, a medida que vamos, tanto la sociedad como el individuo, ¿no? Entonces, cuando estamos ante personas inconscientes o incapaces, incompetentes o muy inmaduros, pues desgraciadamente tenemos que emplear técnicas más basadas en el control externo que en el control interno. De ahí que no sea ningún disparate que sigamos reflexionando y pensando qué tenemos que hacer de forma inmediata, no dentro de 2 años o a la siguiente pandemia, sino de forma muy inmediata, cómo podemos cerrar y sobre todo controlar a este grupo de personas que, acogiéndose, insisto, a un cansancio que evidentemente es de todos, pues luego activan algo que no es un derecho, que sencillamente son aspectos que rozan más bien el capricho. Por tanto, probablemente personas que tienen muy poco autocontrol, que son muy impulsivos, que consideran además que tienen razón en casi todo y que nadie les va a decir lo que tienen que hacer o dejar de hacer, pues en este momento son las personas candidatas a que actúen poniendo en peligro a todos los demás.
siempre se habla de la fatiga pandémica como causa de esta situación. Lo que pasa es que, claro, hay una cierta insolidaridad, que los propios médicos madrileños pues se quedaban absolutamente asombrados viendo pues estas actitudes cuando ellos estaban todavía pues trabajando pues de forma exhaustiva para hacer frente al virus todavía en los hospitales de Madrid o de Barcelona. Claro, es que fíjate, el problema muchas veces que nos ocurre a los seres humanos es que ante situaciones de mucha demanda, pues de alguna manera ponemos filtros o activamos mecanismos que de alguna manera justifiquen, y las conductas delictivas o las conductas insolidarias no se pueden justificar. Se tienen que explicar para intentar encontrar las causas y poder arremeter contra ellas, pero no son justificables. Y acabas de señalar otro punto. Yo creo que en un país como el nuestro, 100.000 muertos no es opinable. Y por tanto, ante la situación de desgracia, de desgarro, de tensión personal, emocional y social, pues sencillamente no podemos ser flojos o no podemos estar a la espera de que, bueno, pues esto evolucione pensando que las cosas vendrán por sí solas. No, porque la mayoría sí, insisto, la mayoría de las personas pues van a tener un comportamiento muy sensato, pero luego hay personas con un comportamiento muy insensato que hay que atajar. No queda otra. Esto, por supuesto, también, programas como el de ustedes, los medios de comunicación, claro que todos tenemos mucho que aportar para esa cercanía, para ir de alguna manera pues acercando a que sean sensibles. Pero luego hay personas que no es un tema de sensibilidad, es un tema de profundo egoísmo y una visión totalmente torticera y miope de lo que es el sufrimiento de los demás. Pues no queda más remedio que el control externo. Claro, y hay especialistas o hay expertos que señalan la posibilidad de que a lo mejor la falta de información visual sobre lo que realmente ocurrió dentro de las UBIs, que sí estamos viendo, por ejemplo, nosotros que damos mucha información de Latinoamérica, sí vemos interiores de UBI, sí vemos enfermos agonizando a las puertas de hospitales. Eso no se vio en España porque sí se decidió o porque no se dejó ver. ¿Eso puede ser algún motivo para que la gente solo vea cifras y no a personas sufriendo? Es verdad que el dicho de no aprendemos en cabeza ajena es cierto, pero también ustedes los periodistas manejan el de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Por tanto, probablemente el no haber acercado toda la crueldad o el dolor de lo que ha representado este virus en el ser humano puede haber aminorado o haber amortiguado la capacidad de anteponerse y de prever situaciones dramáticas. Yo no creo que esté ahí la principal razón, ¿no? Insisto, probablemente pues que seamos más explícitos puede impactar más, pero el ser humano a veces tiene una memoria muy a corto plazo, ¿no? Y compiten valores, sentimientos, emociones, lo primario frente a lo secundario, lo urgente frente a lo importante, y de ahí que pues sea un reto para todos, para los que gobiernan, para los especialistas, sociólogos, psicólogos, etcétera, el que ante situaciones como esta sepamos de verdad controlar a aquellos que no lo van a hacer por motu propio. Bueno, ya que estamos además casi pues enfilando lo que puede ser el final de la parte peor de esta pandemia, pues tener aún más cuidado. Juan Capafons, gracias, un día más. Gracias, Marta. Bueno, ante este escenario cobra especial relevancia el testimonio del periodista Carles Francino. Ayer regresó a la cadena SER tras casi 2 meses apartado de las ondas precisamente por el coronavirus. Ayer dio un inmenso agradecimiento a los médicos y sanitarios de toda España. ¿Cómo no van a cabrearse Laura, enfermera, o Alejandro, enfermero, 2 de los muchos que me atendieron a mí? ¿Cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana? Que en la UCI del Clínico de Madrid se escuchara el ruido del botellón en la calle, la verdad es que no tiene nombre. Un cariño que a mi familia y a mí, sinceramente, nos ha desbordado en estas semanas tan complicadas. No solo, joder. Bueno, afortunadamente Francino ha vuelto a contar la vida desde la radio, desde la cadena SER. Las escenas de irresponsabilidad están por todo el mundo y se lo contamos. Fíjense lo que ha ocurrido en Perú. Localizaron a varios alcaldes de ese país infringiendo el toque de queda y celebrando con otras 20 personas el Día de la Madre, sin ninguna restricción, sin mascarilla. Apuntaron que era una reunión de trabajo, pero no les sirvió de excusa porque la policía los detuvo a ellos y a todos sus invitados. Bueno, vamos a Ecuador porque hasta 7 horas de espera puede tener que estar una persona mayor, pues esperando, valga la redundancia, para ser vacunado contra la COVID. Tan solo el 5,7% de la población ha recibido una dosis. Llegamos a las 5 de la mañana,
pero don Jorge se nos había adelantado. Jorge, buenos días. ¿A qué hora llegó usted? A las 3:30 de la mañana. ¿Tan temprano? Sí, para tratar de ser el primero. Y sí, como lo escucha, 3 de la mañana, de pie, sentado, a una temperatura de 9 grados centígrados, 74 años, un trabajo de más de 5 décadas y ahora espera. Es lo único que le toca. Tanto Jorge como todos ellos aguardan ser inmunizados. Son las 7:30 y desde las 3 de la mañana don Jorge sigue en la espera de su vacuna. Sí, han pasado 4 horas y ahora a don Jorge lo llevaron a un parqueadero junto con los otros jubilados. A esperar, son las 9 y esto es lo que pasa. Espero que ya, al menos estoy muy cerca. Lo veo un poquito cansado. 6 horas nomás hemos estado esperando. Todos tengo ya, yo estoy con todo. Usted está listo, pero ¿qué pasa? No hay vacuna, no llega la vacuna. Sí, lo único que les voy a pedir hasta que yo regrese con esa persona es que tengamos calma. Después de varias horas, un frío intenso y el sol, parece que al fin serán inoculados. Contentos ya, a esperar la segunda dosis. ¿Desde las 2 de la mañana? Sí, un poco, sí, por ahí más o menos. Así, después de más de 7 horas han alcanzado la inmunización, pero tan solo de la primera dosis. Habrá que esperar. Ellos dicen que lo harán, pues es su única esperanza de vida. Bueno, un día más seguimos muy pendientes de la desaparición de Tomás Jimeno y de sus 2 hijas en Tenerife. Las fuerzas de seguridad siguen pendientes de cualquier pista. Continúan con la búsqueda exhaustiva de estas 2 hermanas y de su padre. Una investigación que, como ya saben, está bajo secreto de sumario. Para que los expertos advierten, dar informaciones no contrastadas puede no solo entorpecer el esclarecimiento, sino también provocar un dolor innecesario en la familia, que se conoce como doble victimización. Lo que buscan es el bulo, es la falsedad, es el titular que llame la atención, y eso hace muchísimo daño. Eso tiene un nombre y es doble victimización. Precisamente la madre del pequeño Gabriel Cruz ha pedido una ley que proteja a los menores víctimas de delitos y a su familia. Pide que se prohíba hacer morbo o espectáculo, ha dicho literalmente, con cada caso. Lo dijo en Sevilla en una recogida de firmas. Patricia Ramírez reclama que se implanten límites tanto en redes sociales como en medios de comunicación para que se respete el dolor de las familias, también su derecho al honor y a la integridad. Desgraciadamente vas a denunciar y no hay leyes que pongan coto en las redes sociales a esto. No hay leyes que prohíban utilizar en programas nuestros casos como entretenimiento y hacer morbo y espectáculo. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los consejos audiovisuales, lo ha dicho el defensor del menor, lo han dicho las 4 representaciones de los jueces a nivel nacional. Bueno, ya ha comenzado la audiencia provincial de Madrid. El juicio contra César Román, conocido como el rey del cachopo, se lo acusa de matar y descuartizar a su novia Heidi Paz en agosto de 2018. Meses después fue arrestado en Zaragoza. La acusación particular pide 25 años de cárcel, el fiscal 15 años y 5 meses. También se sienta en el banquillo Francisco Nicolás Gómez, el llamado Pequeño Nicolás, acusado de realizar un viaje a Ribadeo en 2014, haciéndose pasar por enlace del Gobierno y la Casa Real. Así llegó esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid. Un juicio que se va a prolongar varios días. Se enfrenta a delitos de usurpación de funciones públicas, cohecho, falsedad de documentos oficiales. Miramos a lo que ocurre en Israel. Sigue allí la escalada de violencia. El grupo islamista Hamás ha dado un ultimátum a Israel por los enfrentamientos. Desde este lunes se ha cumplido su amenaza. Pues ahí ven, no ha dudado en lanzar cohetes contra Israel. Las sirenas de advertencia sonaban por toda la ciudad. Cerca de la frontera de Gaza, para el Ministerio de Salud de Gaza, 9 palestinos, un dato que han aportado, han fallecido por estos ataques israelíes. Y el ejército de Israel no ha reportado heridos. Bueno, continúa también la tensión en Colombia después de 2 semanas ya de enfrentamientos. En teoría 28 muertos, cifras oficiales, y hasta 500 desaparecidos, según denuncian algunas organizaciones. A pesar del diálogo y CIAR, no se logra ningún avance.
Así es, este lunes el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, se reunía con miembros de Naciones Unidas, también con miembros del Comité de Huelga Nacional, también miembros de la Iglesia, en definitiva, miembros de colectivos sociales, para dialogar acerca de este paro nacional que ya lleva 2 semanas. Sin embargo, parece que el diálogo, y a pesar del tiempo que ha pasado, avanza poco. Por un lado, los manifestantes piden pues que el presidente Iván Duque cambie un poco su actitud, que condene la brutalidad policial frente al derecho a manifestación. Sin embargo, Iván Duque lo que ha pedido es una nueva reunión con estos miembros del Comité de Huelga Nacional, pero ellos lo que han hecho es convocar para mañana un nuevo día de paro nacional. Como bien dices, continúan las protestas, en unas protestas bastante violentas, en muchas ocasiones mortales. Como bien dice, según datos oficiales, al menos una treintena de personas han perdido la vida y más de 500 están desaparecidas. Por el contrario, el discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones, y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación, porque el movimiento social tiene precisamente allí su fortaleza. Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional. Bueno, pues para mañana está previsto, ya ven, otro paro nacional. Y en México más de 80.000 personas están desaparecidas desde el año 2006. La cifra aumenta en la última década. También aumentan los grupos criminales que compiten por controlar el tráfico de droga, de armas y de otros delitos. Exigen justicia estas cientos de familias que salieron a la calle en Ciudad de México. Muchos sosteniendo retratos de sus hijos, de sus hijas desaparecidos, y pidieron el regreso de sus seres queridos y un castigo para los culpables. La situación está complicada en Venezuela, hay miles de personas tratando de huir a otros países de forma ilegal, no solo a Colombia, también huyen a Ecuador. El problema es que ahora Ecuador están en confinamiento estricto. Mientras varios de los pasos informales permanecen con vallas y custodiados por personal militar y policial, los migrantes procedentes de Venezuela se las ingenian para cruzar la frontera. Ya en Tulcán, Ecuador, unos deciden acatar el toque de queda y arman improvisados campamentos donde esperan que pasen las horas. Lo poquito que nos han regalado, hemos comprado el arrocito y eso, y bueno, aquí estamos, mire, toda la familia esperando, y mire la lluvia. No tenemos dónde dormir. En una cancha de baloncesto y ahí pasamos la noche, pero ahora nos corrieron y vamos para adelante. Ahorita no hay nada, como no hay nada, no hemos comido nada desde ayer tempranito. No hay donde comprar nada y todas las tiendas están cerradas y no sabemos qué comer. Pero algunos migrantes reciben el apoyo de las ONGs y se hospedan en Tulcán hasta que concluya el confinamiento. Y ellos son los encargados de verlos dónde los ubican hasta que continúen su trabajo y reciban las ayudas humanitarias que les corresponden a ellos. Los controles no solo están dirigidos a migrantes. La lucha contra el contrabando y el narcotráfico se reforzó. El último decomiso más significativo es un cargamento de cigarrillos valorado en $700,000, pero también otros artículos fueron decomisados en vehículos particulares. Estamos muy atentos ahora a lo que ha ocurrido en Rusia, porque un adolescente ha entrado en un colegio en la ciudad de Kazán. Ha matado a 7 escolares y un profesor. Otras 21 personas han resultado heridas en este tiroteo. Según fuentes oficiales, 12 niños y 4 adultos han tenido que ser trasladados a un hospital. 6 de los menores están en estado grave. El presunto asesino, ya les decimos, un joven de solo 19 años que fue arrestado al momento. Las primeras informaciones están apuntando a que el autor de los disparos tenía una cuenta en las redes sociales en la que habría anunciado que planeaba matar a una gran cantidad de personas. Bueno, vamos con otras cuestiones. Cada vez que llueve, los vecinos de una calle al sur de México pues no se atreven a conducir. El motivo, ya lo ven, la calle es tan pendiente que los vehículos patinan constantemente. Los accidentes son constantes a la mínima que llueve. Lo han denunciado en las redes y las imágenes han dado la vuelta al mundo. Cada lluvia pone a temblar a los vecinos de esta pendiente en la alcaldía Álvaro Obregón. Señalan que esto sucede de manera constante en este lugar al poniente de la Ciudad de México. Cuando empieza a llover es cuando empiezan a derrapar, si no 1 ni 3 veces, ha habido hasta choques hasta de 3. Son videos captados por cámaras de seguridad de los vecinos de la zona. Para protegerse han colocado rieles de acero
Y no es para menos, pues señalan que algunos vehículos han derribado bardas de sus viviendas. Peligroso porque los carros no tienen de alguna manera precaución. Prácticamente se metió un camión a la casa. Incluso descender caminando es complicado. Esta es la calle Paso Florentino en la colonia La Mexicana de la alcaldía Álvaro Obregón, un punto en donde se han registrado diversos accidentes que quedaron captados en video, los cuales han sido difundidos a través de las redes sociales. Aún con el miedo, continuarán habitando esta zona con el temor de que en cualquier momento puedan sufrir un accidente. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Lleva desde el 2018 en el asteroide Bennu. Les hablamos de la nave espacial Osiris-Rex de la NASA. Ya ha comenzado a regresar a la Tierra y lo han celebrado en el centro de control en Estados Unidos, en Colorado. Ese viaje de vuelta que va a prolongarse 2 años, no va a llegar pronto, ni mucho menos. Han recogido muestras de ese asteroide cercano a la Tierra y han estudiado su superficie. Las muestras se reservarán para que las generaciones futuras estudien con tecnologías que aún no se hayan creado. En lo más alto está ahora uno de los teatros de nuestro país. And the winner is Teatro Real Madrid. Bueno, Teatro Real de Madrid, que ha sido premiado como la mejor compañía de ópera del mundo, la gala de premios internacionales de ópera, conocido como los Oscars de la lírica. El recinto madrileño, la Plaza de Oriente, se alza con el mayor premio que se puede lograr en esta ceremonia. A todos ustedes por hacerlo posible. Y un 11 de mayo, con eso nos vamos a ir, murió de cáncer el cantante Bob Marley. A los 36 años, con esa muerte tan temprana, se convirtió en un mito de la música. De hecho, sus discos se siguen vendiendo todavía a día de hoy. Así que con Bob Marley nos vamos por hoy en nada. Telenoticias, primera edición.